Muy buenas tardes, muy buenas noches para los que sean noches. De hecho, en Santiago, donde yo estoy, a pesar de que solamente son las 7 de la tarde, hace una noche cerrada ya. Llueve torrencialmente fuera. Tengo solamente el temor de que eso afecte a la calidad de nuestra conexión, pero así estamos. Y además de buenas tardes y buenas noches, buen otoño, bella primavera, aquellos que nos puedan ver desde otro hemisferio. Estamos llegando al capítulo 5 de esta segunda temporada. Y hoy, como ustedes saben, tenemos un invitado que está a punto de llegar, Alberto Buchot. Él ya me avisó que justo terminaba una actividad a la misma hora que comenzábamos. Entonces, le dije que no se preocupara porque estamos en este momento de inicio en el que yo suelo tomar unos minutos para introducir el tema, para conversar con todos vosotros que venís siguiendo este programa en la primera temporada y en esta segunda. El otro día hacía un experimento que fue tomar un periódico y abrirlo simbólicamente. Digo simbólicamente porque fue virtual, como se imaginan, ¿no? Y me quedé con la idea de que el mundo sigue cambiando. Siempre ha estado cambiando, pero hay como una sensación en este momento de cambios abruptos, de cambios que se hacen notar. Y anoté cómo la violencia llega a Colombia, cómo de pronto las calles se llenan de esa violencia, de esa forma de relacionarse desde el odio, desde la pugna. Y anoté, Perú se encuentra en medio de una polarización dolorosa, como si hubieran dos países dentro que no se reconocen. Pero Chile se sorprende, tras unas elecciones que tuvimos sábado y domingo, que si algo muestran es que la clase política está lejos de lo que los ciudadanos quieren. Los partidos que durante años han gobernado este país parecen que hoy no representan lo que la gran mayoría busca. Pero hay algo bien curioso para quienes no sigan estos temas de tan de cerca, y es que en esas elecciones también se votaba la creación de una convención constitucional para redactar la Carta Magna. Quienes recuerden el episodio 4, yo entrevisté a Carola Fredes, que era una candidata a formar parte de esa convención, de ese conjunto de constituyentes. Y la gran sorpresa fue que los grupos más representados para escribir esa constitución fueron los independientes. Es decir, hubo un clamor de decirle a la clase política que en este momento no representan la confianza de los electores. Y seguí mirando en ese periódico y vi que la violencia en Gaza hace que el conflicto árabe y judío, que lleva décadas, entre en uno de sus episodios más violentos, en donde ya no son los ejércitos, ya no son grupos digamos que han representado siempre posturas de confrontación. Los ciudadanos en las calles, árabes y judíos, se matan. Cataluña llega in extremis a un pacto de gobierno, cuando faltaban apenas horas para que, de no llegar a un acuerdo, se volviese a hacer unas elecciones. Llega un pacto de gobierno que en realidad pocos creen que puedan asegurar una gobernabilidad plena y que somete a un pueblo tan querido e importante como ese dentro de mi país a tener también crisis de gobernabilidad. Es decir, episodios, seguramente si hubiera tomado otro día me hubieran aparecido otros países
otras situaciones. Pero hablo de algo que nos muestra cómo el odio, la ira, la deslegitimación están aquí, están en este mundo que estamos viviendo, donde también podemos hablar de progresos científicos, de que en algunas cosas estamos en el culmen del conocimiento de siglos. Todo convive dentro de la misma olla. ¿Qué pasaría si dos de esos colombianos enfrentados, dos de esos peruanos, dos de esos chilenos, un árabe y un judío, se encontraran en una isla desierta y tuvieran todo el tiempo para conversar y tuvieran que vivir juntos? Y fíjense que yo pienso que esos enemigos en esta cancha que estamos viviendo no lo serían. Pienso que cooperarían para poder vivir juntos, que harían que de alguna forma aquello que les separa se quedara en un segundo plano, en un segundo orden. ¿Qué nos pasa? Estoy leyendo a Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo, y él dice algo que no sé por qué no me conmovió tanto la primera vez que lo leí. Porque en esta ocasión lo subrayé, lo resalté en amarillo, que es mi color favorito, y Byung-Chul Han dice: ser libre es pertenecer a quien amamos. Fíjense, ser libres es pertenecer a quien amamos. La auténtica libertad está en esa pertenencia, no en sentirnos con la posibilidad de una independencia solitaria. Tal vez porque esa independencia solitaria consista simplemente en sobrevivir, alejados a lo que yo pienso que es la aspiración social que finalmente nos constituyen humanos. Al final pareciera que todo se refiere a una cuestión de amor. Y pensaba también en estos días que he estado sumido en una actividad incesante, pero que a la vez he sentido como que estaba como una olla a presión mi pensamiento, ¿no? Pensaba también que quizá articular este verbo que da título a este programa y que yo repito últimamente mucho, que articular también sea una cuestión de amor. Simplemente eso, que podemos hablar de metodologías, de formas, de técnicas, pero que detrás lo que haya sea una cuestión de amor. Y que quizás en este momento, si aparece de una forma más contundente, es por eso que ayer en una charla que tenía con un conjunto de personas de un encuentro mensual que tenemos en Chile, yo les decía que la diferencia con todos los cambios que la historia ha tenido, con sus avances, sus revoluciones, con sus distintas etapas, es que tal vez aquello que nos enfrentaba a nuevas formas de vivir, a niveles de conciencia distintas, ¿no? Hoy nos lleva a un extremo, y es que nunca nos habíamos enfrentado a la posibilidad de una inteligencia superior a la nuestra. Y por tanto, a que esa dominación posible no fuera de un enemigo transitorio, de un imperio que en ese momento de la historia tenía supremacía, sino que se refería a una manera distinta de concebir las cosas a partir de un ser no humano, como puede ser la inteligencia artificial. Es posible que sobre nosotros sobrevuele la tensión de la irrelevancia ante ese mundo de algoritmos que en un momento determinado podría llegar a pensar que estos humanos tan irrelevantes tal vez no tengan sentido dentro de la Tierra, ¿no? Aparece, por lo tanto, la posibilidad de algunos avanzados que se quieran considerar transhumanos. Hemos aceptado
una aceleración del tiempo, les decía yo ayer, quizá influido por todas estas lecturas de Ham, ¿no? Que nos convierte en personas sin capacidad de reflexión, en personas que se autoexplotan, que van pensando a partir de pautas que nos vienen dictadas de alguna forma porque miramos al mundo dentro de nuestro propio observador. Porque aunque tengamos la ilusión de estar eligiendo esa información, resulta que no es así. Que lo que vemos es aquello que la red sabe que queremos ver. Un filósofo francés, François Jullien, plantea esta idea de que realmente si algo tenemos que hacer es situarnos en lo impensado. ¿Cómo situarnos en lo impensado? En aquella frontera que no está en las conversaciones habituales entre nosotros. Y por eso, quizá el tema de hoy, el tema al que yo quiero convocarles, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la idea de un mundo de acción al que le falta pensamiento, al que le falta reflexión. Por eso consideré que era interesante sentar aquí a hablar conmigo a Alberto Buchot, ¿no? Me pareció que podía ser interesante porque lo que sé de él, y ahora hablaremos un poco, me lleva a pensar en alguien que está preocupado por el pensamiento y la reflexión. Así es que, sin más, después de esta introducción, quiero pedirle a Sebastián que nos traiga a Alberto, así que podamos verle en primera instancia, que estemos los dos para que nos puedan ver. Y quiero darte las buenas tardes, Alberto, agradecerte que estés acá. Me consta que querías estar, así que, por tanto, empezaría por decir eso, ¿no? De que qué bien que sí quieras estar y que, por tanto, estemos juntos hoy. Una breve presentación de Alberto diría que para mí fue una sorpresa saber que es licenciado en arquitectura, ¿no? Que es licenciado en arquitectura, que es maestro en diseño gráfico y maestro en educación. Yo hubiera dicho, si me dicen, ¿qué es ser? Hubiera dicho filósofo. Cuando en esa forma que las personas a veces podemos acercarnos a otros sin el peso de saber qué títulos tienen, ¿no? O sea, es un ejercicio que yo hago frecuentemente de juntar a personas y que se tengan que conocer con una condición y es no saber sus estudios, sus títulos, su pensamiento político, su religión, su nada. Y el resultado es que suelen terminar considerándose humanos y cercanos, y que cuando se enteran después de todas esas etiquetas se sorprende, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si yo debería estar en contra de esta posición, ¿no? Bueno, en este caso yo desconocía ese dato, ¿no? Yo a Alberto lo conozco de coincidir desde hace unos 5 años en un chat de oradores precisamente de esta plataforma, ¿no? De Desafío Coaching 30 días. No nos hemos visto nunca personalmente, nos hemos chateado en algún momento, hemos puesto comentarios unos sobre los comentarios del otro y recientemente hemos podido conversar. A mí siempre he leído lo que él escribe porque de alguna forma me interesa la aproximación filosófica y tenía el juicio de que a él le gustan el fundamento de las cosas, no la primera interpretación, sino ir más allá. Y además porque había algo que realmente destilaba su forma de escribir y de decir y que tenía que ver con estética. En el mundo del coaching, él es coach de PCC de la ICF, es director del Centro de Coaching Empresarial, es socio fundador del Instituto de Creación de Talento Personal. Y a mí me interesa sobre todo que es escritor, ¿no? Porque a mí me gusta escribir y tiene varios libros, quizá él nos comente. Yo en su momento leí La razón intuitiva y Dominios de congruencia. Pero ahora tengo más, porque el otro día me mandó
un conjunto de PDFs que tengo ahí para los tiempos libres poder ir leyendo, ¿no? Lo traigo aquí también porque tengo el presentimiento de que tenemos pensamientos muy diferentes en aspectos de los que podemos considerar diferenciales cuando miramos el mundo desde estos segmentos de nichos, ¿no? Y sin embargo, también sé, o creo saber, que tenemos muchos puntos de aproximación a la vida en los que somos coincidentes. Por ejemplo, la importancia del pensamiento, el rigor, los fundamentos. Creo que en segundo lugar, la sensación de que estamos viviendo un mundo de una profunda transformación que a veces miramos superficialmente, que no nos damos cuenta de la hondura que eso tiene. Y como me pasa en mis selecciones últimamente de algunas personas, porque creo que compartimos una experiencia, ya no digo una afición, porque eso sería como frivolizarlo, sino como una experiencia vital como es el arte y la poesía. De pronto el otro día estábamos en un Zoom como este los dos y empezamos a descubrir que leíamos lo mismo últimamente, ¿no? Y empezamos a mostrarnos libros de Byung-Chul Han, de Zygmunt Bauman, y coincidíamos en algunas aproximaciones. Todo eso quería decir antes de que Alberto tome la palabra, para entrar en un primer bloque que siempre los que siguen este programa saben, y es que yo quisiera siempre que quien esté ahí conmigo sea una persona. Obviamente son personas, no he traído todavía a ningún robot, a ningún bot, nada parecido, pero ¿qué quiero decir con esto? Que aparezca la persona, convocar a la persona. Seguramente, dada esta plataforma, muchas de las personas que ven este programa te conocen, Alberto, saben de ti, a partir de esa imagen del coach que puede ser en el mundo empresarial, en el mundo ejecutivo, de alguno de tus libros, tal vez. No sé si conocen a la persona. Y a mí también me gustaría que, aunque yo pueda respetar profundamente ese pensamiento de alguien que tiene experiencias en el mundo del coaching, mirado en la filosofía, que ojalá fuera yo capaz de convocar aquí al ser humano más genuino que hay en ti. Una vez recuerdo que me acostumbré, porque me costaba traer esto lo he contado aquí alguna vez, a uno de los ministros de los que fui coach, como que me costaba traer a la persona. Era un tipo que estaba muy interesado en lo que estábamos haciendo, pero en cuanto veía algo que podía quizá concitar una emoción, ponía encima de la mesa su cargo, el rol que estaba teniendo, ¿no? Y una vez conseguí que eso no pasara a partir de que le mandé una poesía. Le mandé, después de nuestra charla, yo mandé la minuta, que llamamos en Chile, es un concepto, una bitácora para que se entienda en todos lugares, más o menos, de lo que habíamos hablado, y le dije, y además quisiera que leyeras esta poesía. La poesía hace milagros, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, unos versos que pienso que a lo mejor me traen a Alberto. Los versos son estos. Hoy ya no espero, ya no desespero. Mis puertas se cierran, ya no más encuentros. En este castillo inicio un viaje, muy largo y oscuro, a verme a mí mismo. Por eso te pido, Señora infinita, detengas tus pasos y vuelvas lo andado. Podrías perturbar mi sueño conmigo. Son los versos que he descubierto hace poco, que escribió Alberto. Es decir, si alguno de ustedes al escucharlos han sentido emoción y han visto la hondura de estas palabras, pertenecen a este hombre que está acá sentado. Y mi primera pregunta es, yo ya dije los títulos, ya dije a qué te dedicas. ¿Quién es Alberto? ¿Quién eres, Alberto? Muchas gracias, Juan. Un placer y un privilegio
Y bueno, has puesto una gran seriedad en esta introducción. Ciertamente cuando yo te conocí, como bien lo mencionas hace tiempo, también pensé que dentro de Juan había una hondura de pensamiento que es necesaria para poder enfrentar el mundo de ahora. Si yo te diría quién es Alberto, es un ser profundamente insatisfecho con el lugar que ocupa en la vida. Siempre he tenido la sensación de no encajar, de no pertenecer. ¿Sí? Y durante mucho tiempo pensé que este no pertenecer era un defecto, una forma de, de carencia, pues, ¿no? Descubrí también que mientras la mayor parte de las personas funcionaban con un hemisferio izquierdo en extremo racional, yo tendía a funcionar con un hemisferio derecho. Yo soy zurdo, sí, mi mano dominante es la mano izquierda. Y la razón para mí tenía unos grandes defectos. Si yo no podía conectar con otro ser humano a través de la razón, porque sentía que la conexión era meramente utilitaria. Entonces aprendí a dibujar y a pintar desde muy chico. Me acercaba a mi madre y mi padre, antes se almidonaban las camisas que mi padre utilizaba para ir a trabajar y se entregaban con un cartón con doble vista, una blanca y una oscura por detrás, y me guardaban esos cartones y lo que yo dibujaba, lo que yo recuerdo que empecé a dibujar, todavía tengo por ahí alguno, eran unos cristos crucificados, estos cristos barrocos, sanguinolentos, coronados de espinas, llagados y flagelados. Y me dice mi madre que me arrodillaba yo al lado de la cama todas las noches y que me ponía a rezar 1 hora, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué dibujo esto, pues, no? Porque para mí en ese momento era una manera de conectar. Yo tenía un hermano, tengo un hermano que es eminentemente racional y se enojaba mucho conmigo porque quería jugar todo el tiempo y yo pintaba y leía. Y entonces me buleaba, me golpeaba todo el tiempo. Después, muchos años después, entendí que lo hacía por desesperación, ¿no? Por decir, ¿cómo conecto con esta persona? Pues, ¿no? La pintura y la lectura son unas aficiones que, yo no diría aficiones, digamos, son formas de poder conectar con el mundo. Una absorbiendo, que es la lectura, la otra pintando, el escribir se me dio mucho tiempo después, pero era una manera de yo procesar este mundo y de poder entender a qué vine aquí, a dónde voy a ir cuando yo no esté y quién soy. Y mi primera pesadilla, de la cual yo tengo memoria, era que me imaginaba yo como centro del universo y el universo no terminaba. Y entonces me di cuenta que los seres humanos no mueren, que estamos muriendo constantemente, que el morir es un proceso y no es un evento. Y entonces en ese sentido me vi como un continuo constante y empezó a desaparecer el miedo de no encajar. Empecé a sentirme muy orgulloso de no pertenecer. Y desde entonces no he tenido intenciones de pertenecer. Pero entonces la respuesta a mi pregunta de quién soy tenía que ver con cuál es el sentido de que yo esté parado aquí. Entonces empecé a explorar arquitectura. Mi padre, al que le faltaba una pierna cuando yo tenía 1 año de edad en un accidente automovilístico y que nunca faltó al trabajo, lo vi siempre con saco y corbata, ¿no? Siempre muy rígido, muy inflexible. Me decía, tú vas a estudiar arquitectura. Y yo, por no llevarle la contraria, porque siempre fui muy ensimismado, ¿no? En mí mismado, estudié arquitectura y me di cuenta después que no me gustó, ¿no? Que nunca me gustó. Entonces hice algo paralelo, me fui a estudiar una maestría a Varsovia, ¿no? En ese entonces era un país socialista, 1985 me fui para allá,
recién casado, mi esposa dentista, me acompañó en esa aventura y me fui a vivir esta efervescencia del Solidarność allá a punto de que cayera el muro de Berlín. Y cuando yo estuve a punto de quedarme allá en Varsovia porque me ofrecieron una continuación de una beca para poder hacer un proyecto artístico con pintores de otros países, mi esposa me dijo, tú quédate, este es tu mundo, yo me regreso, yo soy dentista. Y decidí regresarme con ella. Y lo que aceleró nuestro regreso fue el accidente de Chernóbil, que tú lo recordarás, Claro, 1986, ¿no? sí, sí, sí. Que para la BBC de Londres era el peor desastre nuclear no militar, y para Radio Moscú en inglés no había pasado nada, decidimos regresarnos también. Y tampoco me sentía a gusto conmigo mismo. Y entonces empecé a explorar la docencia y la lengua, la lingüística, porque yo decía, bueno, domino el elemento lenguaje pictórico, pero me falta la palabra. Entonces exploré una maestría en lingüística aplicada, pues, ¿no? Posteriormente un doctorado en educación para adultos, como con este afán ahora de conectar con otro ser humano de mi misma edad, ¿no? Y finalmente terminé en el coaching, después de un encuentro fortuito con Fernando Flores en Monterrey, México, que me introdujo a Humberto Maturana y después a Julio Laya y a Rafael Echeverría, que en ese entonces hacían mancuerna, y acabé en esto, ¿no? En Sí, esto que ahora ves, que ahora estás, no sin antes seguir con mis amores cotidianos. De repente diseño casas para algún amigo, ¿no? Como arquitecto y demás. Y entonces mi esposa dice que no se aburre conmigo porque está casado con muchas personas al mismo tiempo, una especie de ser esquizofrénico integrado, que es el que tú invitas a este programa y que me siento muy honrado de poder estar contigo el día de hoy. Y, y hoy dirías que ¿qué es lo que te conmueve? ¿Qué te hace vibrar? ¿Hay algo que en ese esfuerzo tuyo de que no pasaran las cosas por la cabeza, que de alguna forma no fuera todo el resultado de una lógica, de un pensamiento que tal vez no nos dice suficientemente sobre lo que es la conexión con alguien, ¿no? Que suele ser más inexplicable, mucho más inexplicable cuando de pronto descubres que, pues no sé, que amas algo, amas a alguien, que te sientes cerca de alguien por algo que no puedes explicar, ¿no? ¿Qué te hace a ti conmoverte en este momento? ¿Qué te hace vibrar? Claro, esa es una pregunta interesante porque mi respuesta al día de hoy es una combinación entre fenomenología y hermenéutica. Es decir, cuando hablo de hermenéutica estoy hablando de este hemisferio izquierdo, racional, interpretador, y cuando hablo de fenomenología estoy hablando del hemisferio derecho, holístico, sintetizador. Y finalmente, a la conclusión a la que yo he llegado, y esto me conmueve mucho, pues, ¿no? No sé si lo pueda decir, es comprender muy profundamente dentro de mí que este vacío cuántico fluctuante, esta divinidad, este ser trascendente en el que yo creo profundamente, ha creado todo lo visible en en un desprendimiento de sí mismo para poder tener la experiencia de lo que se siente ser piedra, planta, animal, planeta, galaxia y ser humano, y que al fin de los tiempos regresaremos a él o a ella con todas nuestras miserias y sufrimientos, para que se pueda entender a sí mismo. Celebro que la persona esté conmigo aquí. Lo celebro porque me sonreía y pensando, digo, qué belleza que aparezca el ser que se emociona, aunque hable de vacío cuántico fluctuante. Que a veces detrás de esas palabras podamos esconder tanta emoción, tanta vida, tantas cosas que son realmente fundamentales, porque ahí
es donde aparece la gran posibilidad de conectar con todos los demás. Así que te doy las gracias por permitir que esto ocurra en esta conversación, que aunque estamos los dos solos en una sala, tú sabes que muchos lo ven y muchos más lo van a ver. Termino esta parte de la persona con una pregunta antes de entrar en una conversación que podemos tener ya los dos vis a vis. ¿Hay algún momento central de tu vida que te haya traído a lo que haces hoy, a lo que representas hoy? ¿Hay algún momento que tú dijeras, si fue ahí, no sé si pudo ocurrir en Varsovia, si pudo ocurrir antes de irte, si fue a tu vuelta, pero a lo mejor es un continuum, ¿no? Pero muchas veces descubrimos que algo pasó un día que pudo parecer tal vez tan muy insignificante y que sin embargo me trae ahí, me trae acá. Yo te diría que más que nada es un continuo, Juan. Ha habido varios momentos, la separación de mis padres a mis 18 años, la pérdida de nuestra casa, de nuestro hogar, el haberme ido de mi casa, el haber estudiado en una de las grandes universidades de México en ese momento, con una beca, el haber podido conseguir que algunos artistas de renombre en México, como José Luis Cuevas, me dieran una carta viendo mi obra para poder conseguir una beca para irme fuera, el haber vivido en un país socialista y poder hacer ver a la gente que no todo lo capitalista era malo y yo poder entender que no todo lo socialista era bueno. El estar casado con mi mujer después de 36 años y de haber pasado duras y maduras, el nacimiento de mi hija, el acercarme a la última etapa de mi vida y el finalmente comprender, más allá de entender, que me estoy acercando de vuelta a mi propio centro. Cualquiera que eso sea, tengo esa sensación. Y entonces yo te hablaría de un continuo de múltiples experiencias. Hay otras más profundas, otras menos profundas, pero yo te diría que fundamentalmente siguiendo la palabra clave que tú tienes en este espacio, que es articulación, hay un mito egipcio que es el de Set, Horus e Isis, ¿sí? Y Osiris, fundamentalmente. Set, el hermano de Osiris, parte a su hermano en 14 pedazos, lo desmembra, ¿sí? Lo desarticula. Y luego la labor de Isis, de esta señora infinita de la que hablabas en este poema, el gran eterno femenino, se da la tarea de volver a membrar, a remembrar, a rememorar, a recordar a Osiris para poder tener sexo con él, con un pene de madera, que es la única pieza que no encuentra, y procrear a Horus, a este ser mitad humano, mitad divino, ¿no? Del cual habla en otra forma Platón después cuando habla de su anamnesis, que es vencer a la amnesia, que no es otra cosa más que rememorar o recordar, volver a pasar por el corazón. Este espacio que tú manejas de articuladores de lo posible, de alguna manera u otra somos personas que nos gusta sentirnos remembrados y al recordar volver a pasar por el corazón, porque no hay otra salida. Sí, yo creo que ese sentido del verbo me interpreta mucho de lo que sin saberlo yo hago, sin saberlo yo busco. Hay cosas que voy sabiendo conforme van pasando, ¿no? Esta idea de que muchos lo que vamos haciendo es desmembrarnos a lo largo de la vida, en retazos, en momentos, en errores, en formas que ni siquiera nosotros somos capaces de reconocer como nuestras. Y que hay otros momentos en el que articulamos todo eso para poder ser quien queremos ser. Y esos momentos son gloriosos, como aquellos otros son de
de ir perdiéndonos en un camino que en algunos momentos puede parecer que nos llevará a una cierta desintegración. Claro. Bueno, yo te puedo decir, sí. Una última apreciación sobre esto. Cuando Cristo dice estas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad, el corolario de esto es, no saben lo que hacen porque no saben quiénes son. Cuando logremos saber y recordar quiénes somos realmente, este mundo será otro. Pero no va a ser fácil ese parto. Sí, por eso yo antes, ahora que lo dices tú, ¿no? Esa es una frase que tú has escrito en el chat de oradores y que siempre he considerado que era muy profunda. Cuando pongo ese ejemplo de los árabes, los judíos, los peruanos, los colombianos, ustedes, los mexicanos, bueno, en esa isla desierta, digo, porque en ese momento, quizás sin tantos distractores, sin tantos juegos de poder, tal vez quedará tiempo para saber quiénes son. Para saber quiénes somos cada uno de nosotros y para darnos cuenta de que somos siendo con otros. Y esos otros a lo mejor serían los que aparentemente en otros momentos de la vida son nuestros opositores e incluso nuestros enemigos, ¿no? Claro, y en Okay. ese sentido, por ejemplo, hago otra apreciación, si me lo permites, brevemente. Cuando le preguntan a Cristo cuántos mandamientos hay, dice que hay únicamente 2. Amarás a Dios con todo tu voluntad, toda tu fuerza, tu corazón y tu mente, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también hay un corolario sobre esto, porque entonces la divinidad del prójimo y tú son uno mismo. Toda esta parte, digamos, que me sirve para cumplir uno de nuestros rituales, que es que la persona y quien es esté acá, no solamente su rol o lo que representa. Quiero decirte que efectivamente una de las cosas que tal vez al final cobre sentido cuando sigamos conversando es que había un señor que se llamaba Alberto Buchot, que escribía en ese chat que yo no conocía, pero que empezamos a conocernos de esa forma, que tenía un cierto interés en lo que escribía porque estaba bien escrito, estaba bien razonado y de alguna forma no se dejaba llevar por argumentos fáciles, ¿no? Pero no había una relación entre nosotros. Sin embargo, una vez tú anunciaste que te retirabas. Creo que no es la única vez, pero la primera vez que tú dijiste que necesitabas un tiempo, que era como ibas a hibernar, no sé si empleaste esa palabra, pero creo que te despediste de todos nosotros y yo lo sentí. Y de hecho lo comuniqué. Te dije directamente que lamentaba que tú te salieras de eso, porque entendía que ahora cuando tú has dicho que ya no te importaba pertenecer, lo que yo sentí es que ese grupo perdía algo que lo conformaba. Y no es porque yo piense que todos lo conformamos. Yo creo que posiblemente algunos podrían salir o podríamos salir y otros no sentirían lo mismo, ¿no? Entonces, hago esa manifestación solo para que la conozcas. Y pasemos a ese segundo bloque en el que yo quería, como te dije cuando te invité formalmente a que estuvieras acá y que respondía tú también a tu solicitud, era, hablemos de la sociedad, hablemos de esta sociedad en la que estamos. ¿Qué convoca la sociedad de hoy? O sea, en este momento estamos viviendo estos tiempos de turbulencia y esa sociedad, si tuviera un ente, si de alguna forma tuviera voz, si jugáramos a los griegos también o a los egipcios, existiera algo que se llamara la diosa sociedad, ¿a qué estaría clamando? ¿A qué estaría convocando? Hablemos de eso.
Bien, aquí voy a usar una palabra griega que dice mucho y que se relaciona con este desmembramiento. Es una sociedad desmembrada, ¿sí? Es una sociedad partida. Y la palabra griega a la que quiero hacer alusión es diabolos. ¿Sí? De esta palabra griega diabolos, que literalmente significa todo aquello que divide, todo aquello que separa, todo aquello que desune, ¿sí? Da origen en castellano a la palabra diablo, a lo diabólico. Pero por supuesto no tiene nada que ver con un personaje rojo con cuernos y cola y pata de cabra, ¿no? Que recuerda al dios Pan, ¿no? Tiene que ver con este concepto de separación del ser humano de lo trascendente en una primera etapa. Es decir, hemos perdido como sociedad en su conjunto la conexión con lo divino, con lo trascendente, ¿sí? Y cuando se pierde la conexión con lo trascendente, el ser humano se erige en su lugar. Hemos perdido la conexión con la naturaleza. Ya no somos parte de un mundo natural al que hay que cuidar y respetar. Es el segundo divorcio que hemos tenido. El tercer divorcio es el divorcio de otro ser humano. El ser humano junto a nosotros es un enemigo potencial, que o nos mata, o nos contagia, o nos agrede, o nos compite, nos quita lo que podamos tener. Y finalmente, y la más grave de todas, consecuencia de las otras tres, es la separación que cada uno de nosotros tiene con nosotros mismos. Estos 4 divorcios, estas 4 separaciones, hacen y constituyen la sociedad que hoy día somos. Y tú hablabas de algunas emocionalidades. Yo lo llamo el triángulo del mío. Vivimos bajo el miedo, la ira y el odio. Y este triángulo con estos 3 vértices, en el fondo disfrazan una emocionalidad primordial que no queremos ver. Y es la profunda tristeza de haber perdido estas 4 conexiones. Pero como la tristeza es una emocionalidad mal vista, que es sinónimo de debilidad y de vulnerabilidad, la disfrazamos de miedo, ira y odio. Y en esta isla que tú propones, donde se juntaran estas personas divididas, al cabo del tiempo se abrazarían y llorarían juntas, al reconocer estos 4 divorcios de los cuales hemos sido culpables y responsables solamente nosotros mismos. Y eso es lo que pasa. Hay algunas metodologías conversacionales de las que hemos conversado un momento, pero que tienen que ver con este fenómeno de lo que llamamos articulación, que cuando se produce ese encuentro aparece el llanto, aparece la necesidad del abrazo, aparece esa conexión, ¿no? Porque si yo tomo tus palabras, coincido en esto que llamamos polarización, y que en el lenguaje que estamos empleando hoy resulta más dramático y también más trágicamente poético, la idea del desmembramiento, ¿no? Porque ese desmembramiento necesita una isis que produzca la articulación, que reconstruya, que nos haga renacer. O sea, hay una posición en el mundo en este momento que es, si en vez de tratar de acabar rápido o de vencer, nosotros lo que nos planteamos es cómo podemos nacer otra vez, cómo podemos nacer de nuevo, cómo podemos vivir naciendo. Ese aspecto para mí tiene mucho que ver con lo que una articulación que va más allá, no de poner en contacto a unos y a otros como si fuera una oficina que hace lobby y que te pasa las posibilidades de que hablen con aquel y pónganse de acuerdo, sino que si hablamos de ese encuentro profundo, estaríamos hablando
de la idea que yo quiero poner sobre la mesa a través de este programa, del libro, de los círculos de lectura, del programa articular, de todos los elementos en los que estoy en este momento sumido, porque creo que eso podría producir algo distinto. Y también señalo, que me parece que cada vez es más evidente, y lo veo como esa metáfora de que el ser humano, que en sí mismo vive en una sociedad desmembrada, polarizada, además sigue despreocupada de su casa. Es decir, necesitamos una casa donde vivir, como todos los seres humanos, en este caso un planeta, pero perdimos la preocupación por el planeta como si tuviera la obligación de sostenernos, siendo que nosotros no nos sostenemos y, todavía peor, ni siquiera cuidamos el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces creo que quizás la pregunta que yo te hago, si te entiendo adecuadamente, ¿a qué convoca la sociedad de hoy? Yo diría que convoca a una reflexión profunda de hacernos cargo de nuestra responsabilidad moral con nosotros mismos, con los otros y con la tierra. Y no sé si todas estas cosas que están pasando son como signos de que realmente hay que parar, hay que detenerse. Yo al menos lo veo así, ¿no? O sea, si la pregunta fuera al revés, que tú me decías a mí, yo diría, yo creo que está diciendo deténganse y reflexionen. Claro, hay una palabra griega para eso, que es metanoia. ¿Sí? Esto está, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, que regresa a casa. Es decir, esta es una parábola. Tenemos que rescatar el mundo simbólico, que es el opuesto a la palabra diabólico. El opuesto a diabolos es simbolón. Este símbolo lo utilizaban también los griegos cuando partían una hogaza de pan o un pedazo de cerámica y le entregaban una mitad a otra persona para que cumpliera una encomienda. Y la otra persona, al cumplir la encomienda, regresaba y juntaba la pieza. Eso significaba que la encomienda había sido cumplida. Tenemos que simbolizar el mundo otra vez. Es decir, tenemos que tener un proceso de metanoia, mal traducida al español como arrepentimiento. No, no es arrepentimiento, es un cambio de mente. Es lo que tiene el hijo pródigo cuando se da cuenta que come con los cerdos y tiene que regresar a casa. Tiene que deconstruir el ego y regresar a su centro. Ese es el símbolo de esa parábola. Y la única forma posible que yo veo es el arte, la mentalidad artística, el hemisferio derecho del cerebro, la creatividad, la danza, la música, la poesía, la pintura, la belleza, la bondad y la verdad, que para los griegos eran sinónimos. Lo bello, lo bueno y lo verdadero, hablando a un nivel trascendente, ¿sí me explico? No a nivel de verdades múltiples, que en el mundo posmoderno se privilegió que cada uno tiene su verdad y cada verdad de cada uno es perfectamente válida. No es así. Eso nos ha llevado a una tolerancia de estupideces sin nombre. Sí hay verdades trascendentes. Y esas verdades trascendentes no son asequibles por la razón. No se pueden acceder por la razón. Solamente a través del conmoverse con la producción artística, que no está identificada con un movimiento particular, está identificada con esa labor que asemeja al ser humano a la divinidad al crear. Hoy día lo que hacemos es destruir. Fíjate ahí, ahora acabas de hablar de la mentalidad artística, que era la tercera vía que te quería preguntar, o sea que ya nos hemos metido en ella, aunque a lo mejor luego hacemos una vuelta atrás, ¿no? Pero cuando estás hablando, me concita a algo que te bendije ayer en una charla. Cité después de muchos años a Berardi, ¿no? a Berardi, este italiano, ¿no? que de alguna forma estuvo en mayo del 68, ¿no? Pifo Berardi, sí. Pifo Berardi, ¿no? Y entonces él hablaba de
del apagón de la sensibilidad, ¿no? De que vivimos en un momento donde hay un apagón de la sensibilidad, y decía que hay una ola de idiotez propagada por el mundo, ¿no? Es decir, y a mí me preocupa especialmente ese apagón de la sensibilidad, porque yo creo que junto con las habilidades que puede ser importante que el hombre tenga, que la mujer tenga, que el ser humano tenga, necesitamos el tener sensibilidades que nos permitan, y me gusta la palabra conmovernos con el mundo, movernos con la belleza, movernos con lo que nos rodea, movernos con el otro, movernos con la idea de un encuentro que realmente pueda producir la posibilidad de sentirnos en casa. Yo cuando hablamos te pregunté por Josep María Esquirol, porque para mí había sido muy interesante todo su escrito sobre la filosofía de la proximidad, que planteaba esa necesidad de volver a casa. No lo ponía tal vez como, o tal vez sí, podría tener que ver con esa parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero él lo planteaba desde esa idea de la búsqueda de la energía necesaria interior que uno encuentra en aquel lugar donde era puro, nuevo, donde tenía toda la esperanza, donde teníamos todas las ilusiones, donde teníamos toda la energía para poder construir una vida, por más que tal vez en su ejecución la llenásemos de jirones, ¿no? Y creo que esa sensibilidad es algo que puede tener que ver con recuperar la mentalidad artística, o no, no sé, esa es parte de mi pregunta, ¿qué es para ti la mentalidad artística, ¿no? Claro, y la mentalidad artística no tiene nada que ver con una estética particular, cultural de una época determinada. Tiene que ver con un estilo de vida en profunda conexión con el todo. Ese es una vida artística. Sí, el ser humano nace siendo ser humano, pero tiene que hacerse a sí mismo. Él es su principal obra. Ya Michel Foucault hablaba de esto, ¿sí? De esta necesidad del ser humano de hacerse a sí mismo. Y aquí hago alusión a otra obra que conoce mucha gente, pero poca gente ha leído. O este par de obras, La Ilíada y la Odisea. La Ilíada es el relato de Ulises cuando sale de Ítaca y se va a Ilión, a Troya, a pelear fuera de casa, y sale de su propio centro abandonando a su alma, su esposa Penélope. Pero el libro más interesante es el regreso de Odiseo, de Ulises a casa, que le toma otros 10 años. Y cuando regresa a las costas de Ítaca, Constantino Cavafis tiene un poema espectacular sobre sí. Ítaca. Regresa sin tripulación, sin barco y completamente desnudo. Esa es la vida artística. La vida del ser humano primero se basa en construir un ego sólido y fuerte para separarme del mundo diabólicamente. Pero la segunda mitad de su vida, como bien dice Dante, en la Divina Comedia me encuentro a la mitad de mi vida en medio del bosque, ¿no? Así comienza la Divina Comedia. Es cuando hay que emprender el camino de vuelta a casa, a deconstruir el ego. Y esta es la labor del ser humano. Construir un ego fuerte y separarme para después de construir ese ego y volverme a unir, que es el proceso de la divinidad al desmembrarse y después remembrarse al final de los tiempos, cuando se recoge sobre sí misma. Esa es la vida artística. Esa es la vida artística. Fíjate que en el programa de Articular hay un momento que después de dar una serie de fundamentos, la metodología la explicamos como un viaje. Y justamente me hacía gracia porque el viaje es la vuelta de Ulises. Y toda la metodología está explicada con metáforas que utilizan la Odisea como
como el conjunto de fases del viaje hasta volver a llegar a su tierra y encontrarse con Penélope. Es decir, que hacemos todo un proceso. Y la otra coincidencia que quería marcar es que yo fui un niño un poco nerd, parece ser, porque mi padre especialmente nunca me leyó cuentos, sino que me leía pues todo lo que digamos que metáforas, leyendas del mundo griego. Y cuando empecé a leer, lo que me dijo es, léete este libro, y me dio la Ilíada. Yo guardo todavía esa Ilíada en una edición que claramente estaba hecha para que empezaran los jóvenes de los colegios, quizá con un poco más de edad. Y para mí, el ver la historia de Troya fue como meterme en un mundo mágico, misterioso, que años después empecé a entender. Así que Claro. me hago cargo de esto que planteas como Y, y parte de lo fundamental del viaje, ¿no? esto es el camino del héroe de Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. Es el camino heroico de todo ser humano, que lo mismo se refleja en El Señor de los Anillos, que en Harry Potter, que en La Cenicienta, que en todos los cuentos y tradiciones folclóricas de la humanidad. Y si me permite recomendar un libro para todos y para ti, que yo sé que lo conoces quizá, es El Juicio Universal de Giovanni Papini, donde está retratado en 1000 páginas todas las tipologías humanas cuando se presentan frente a la divinidad, defendiendo su postura ante la vida y justificando por qué son hombres y mujeres como son, y todas se integran a la divinidad al final en esta apocatástasis última. Para mí el arte ha sido siempre un motor en mi vida y por tanto creo que algo que si hubiera que hacer una escuela universal de coaching o de acompañamiento, porque el coaching como palabra cada vez me gusta menos, ¿no? tendría que ver con cómo lo que estamos haciendo lo unimos con el arte y la poesía, porque creo que es aquello que concita una parte misteriosa, pero no menos real. Es más, a veces es tan profunda real, tan profundamente real que nos conmueve. ¿Cómo no va a ser real aquello que nos hace agitar el corazón, que nos trae las lágrimas a los ojos, ¿no? Y que nos pone en contacto con una energía por encima de nosotros, que cada uno de nosotros llamará de una forma. Para algunos es Dios, para otros es una energía universal, para otros es una trascendencia inexplicable, pero es algo real que de alguna forma nos hace vivir así, ¿no? Me gustaría... Claro, Sí, dos opciones. O creemos que el universo es un milagro, o creemos que el universo es una serie de accidentes fortuitos. Y tenemos que tomar una postura. Sí, lo que pasa es que incluso si llegásemos a la convicción, ambos, de que es un milagro, el autor de ese milagro puede no ser el mismo. Entonces, aunque le podemos llamar de la misma forma. Lo que pasa es que en un caso... ¿Sabes cuál es la mejor palabra? Perdón que te interrumpa. La palabra que más queda y que más sentido le va a hacer a mucha gente, a lo mejor no es Dios ni el vacío cuántico fluctuante. Es el principal misterio de la ciencia hoy día, la conciencia humana. No hay una teoría que explique por qué sentimos lo que sentimos al ver y leer una poesía o un cuadro bello. Las conexiones neuronales no la pueden explicar. Hoy almorzaba con mi hija y en un momento determinado estaba hablando de algo que había visto en la televisión, que le había conmovido en la televisión española, le había conmovido que era que a una mujer anciana de cerca de 100 años, por primera vez le llevaron al Museo del Prado.
Y había oído hablar del Museo del Prado, pero nunca había conocido el Museo del Prado. Y entonces ya la tenían que llevar casi del brazo porque era muy, muy anciana. Y llegó a una sala porque ella quería ver las meninas. Y entonces la persona que la llevaba, hicieron un reportaje y todo esto, le dijo, al final de esa sala, mire señora, esta es la sala de Velázquez, allá están las meninas. Y la mujer se fue acercando y en un momento determinado estalló a llorar. Y dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué lloras? Y ella no sabía explicar, simplemente decía, se puso ante algo que le conmovió profundamente, que seguramente había oído escuchar como algo que era importante artísticamente, pero que hubiera sido simplemente un tic para otro, de ya vi esto. Y mi hija decía que había sido tan emocionante para ella ver la emoción de la otra persona y darse cuenta cómo hay cosas que de pronto nos conectan con lo inexplicable. Y por tanto, sí, yo estoy de acuerdo en cuando planteas esta idea de que llamémoslo como llamémoslo, tiene que ver con algo que si a mí me parece que tenemos alguna posibilidad, de hecho había por ahí una pregunta de las que tenía que decir, te iba a preguntar si crees que tenemos conciencia suficiente para tener la abarcabilidad de este mundo complejo, tremendamente insospechado que tenemos por delante. Pero no quiero volver a eso, sino creo que dejar en Una nuestra anécdota conversación conciencia es muy importante. sobre el Museo del Prado. Cuando tuve la oportunidad de ir a La Rioja, convocado por Rafael Echeverría en una de sus formaciones, pasamos por Madrid y tenía yo media hora para visitar el Prado. Y me fui directo a la sala de Goya, pero no de su periodo neoclásico, de su parte oscura, de los cuadros que pintó en la finca del Sordo. Fue impresionante para mí ver esos aquelarres, ese Saturno devorando a su hijo, pues, ¿no? Este espectro de la guerra con esos colores sórdidos. Y me puse a llorar también, porque ese era el Goya verdadero, no el otro de Rococó. Ese no era el Goya. Era el Goya metido en sí mismo, sordo, llegando a su propio centro y finalmente conectando con el misterio del ser humano. Con esa parte de horror que hay en nosotros, ¿no? Saturno devorando a su hijo es uno de esos cuadros que te dejan desde o aterrorizado por alguna parte o con una reflexión profunda cuando te das cuenta de que ¿qué hay de mí en ese cuadro? ¿Soy Saturno o soy el hijo? ¿O soy ambos? Soy ambos. Y de hecho, cada vez yo al menos pienso que conforme maduramos, la respuesta más común es somos ambos. Somos ambos. Estamos en una plataforma de coaching, Alberto. Estamos acá porque nos conocemos del ámbito del coaching. Y a mí me gustaría que en la última parte nosotros hablásemos de coaching, pero quizá no convencionalmente, ¿no? Sino, ¿cuál es el coaching en que tú crees? En este momento de tu formación, de tu práctica, ¿qué es el tipo de, cuál es el tipo de coaching que tú crees que tiene sentido hacer para este mundo que estamos viviendo hoy? Claro, yo he revisado mi propia definición de coaching y a la conclusión que he llegado hoy día, al menos, mañana no lo sé, es que el coaching está al servicio del despertar del ser humano hacia quién es realmente. No es un camino espiritual, no quiero que por favor se me malentienda, pues. Ni el coach es un maestro espiritual tampoco, pero puede ser y es un paso previo para que la persona se detenga, tome conciencia
¿sí? De lo que puede llegar a ser y después elija el camino que corresponda a ese darse cuenta. Y hasta ahí llega el coach, hasta esa adquisición de conciencia de la persona. Y por lo tanto el coaching no es un proceso sencillo ni exento de dolor. No de sufrimiento, esa es otra cosa, de dolor. Y el dolor surge cuando la persona que tenemos enfrente, a través de nuestras preguntas, cobra conciencia de quién quiere ser y quién es ahorita. Y ella determinará los pasos que tenga que seguir para llegar a donde quiera llegar. Interesante, ¿no? A mí me pasan cosas, por ejemplo, creo que primero hay una definición que dio en este programa Rafael Calvet que yo comparto plenamente y que tiene que ver con algo que es como previo, ¿no? Y es como crear un espacio sin juicios. El coach que crea un espacio sin juicios para que el otro pueda desplegarse, ¿no? Pero después sí coincido en que para mí ha ido cambiando desde una idea que hoy en día me parece superficial, que es la de mejorar el performance de alguien, que todavía sigue habiendo escuelas en ese sentido y que yo creo que por lo menos no es aquello que a mí me convoca, no quiero delegitimar nada, ¿no? Después empezase como a ampliar las fronteras personales de la percepción de lo que me rodea, el mirar nuestros juicios limitantes para que esa persona se despliegue. Y hoy, efectivamente, yo diría que si miro desde la interacción uno a uno, tiene que ver con atisbar la conciencia en la que vivo, atisbar la conciencia que quizás requiere el mundo que quisiera vivir. Pero como lo hablábamos yo también el otro día, yo en este momento estoy completamente volcado a cómo hacemos ese tránsito del coaching individual a ese otro coaching más de interacciones de equipos, de grupos que tienen que proponerse juntos a algo que está más relacionado por eso con el tema de la articulación que es lo social. Es decir, cómo podríamos nosotros, mi respuesta anticipada es que sí, pero la planteo como una pregunta generalmente y es, ¿podríamos nosotros ser facilitadores de espacios que convoquen ese encuentro de la isla que ponía metafóricamente, que haga que las personas pudieran volver a recuperar su ser social, pudieran darse cuenta, como decía al principio, que tal vez lo único que nos permite ser libres es el amor, es la fraternidad por encima de la libertad y de la igualdad. En eso estoy. No sé qué te pasa cuando yo te digo esto así. Claro que es posible, pero yo andaría el camino inverso a estos 4 divorcios que ha tenido el ser humano. Lo primero es, el coaching individual sigue siendo necesario para que el ser humano primero conecte consigo mismo. Después, con quien tiene que conectar es con su propia familia. Hay familias desmembradas, ¿sí? Es decir, nos vamos al primer sistema del cual forma parte, que es la familia. Hay coaching que hacer con las familias, ¿sí? Después hay coaching que hacer con el lugar de trabajo, que es donde los seres humanos pasan la mayor parte del tiempo, 12, 14 horas diarias. Y yo he decidido trabajar con empresas, por una simple y sencilla razón. Las empresas son las que generan riqueza. Y al generar riqueza, se mueven muy rápido, más rápido que los gobiernos. Y al moverse más rápido, ¿sí?, tienen mayor capacidad de decisión. Y no es que
sea contradictorio decir, oye, una empresa está generada para crear riqueza, generar dinero, recursos para los accionistas. Sí, pero eso es una consecuencia de poner el foco en las personas. Entonces, mi trabajo con las empresas consiste en que el foco se ponga en las personas para que los indicadores se logren como consecuencia. Es un giro de 180 grados. En generar comunidad. Una unidad común en donde se vean a sí mismos no como entes utilitarios para cumplir con unos indicadores, sino como construcción de una red de ayuda para lograr lo que yo llamo el CLAP, la comunidad lúdica de aprendizaje permanente. Es decir, donde un ser humano sienta que pertenece, que se va a divertir, ¿sí? La diversión no es solamente estar riéndose todo el tiempo, es tomar la vida como lo toman los budistas o los hindúes, como este gran juego de Dios, donde al divertirse aprende, ¿no? Y al aprender, aprendemos a ser seres humanos en conexión uno con otro. Ser humano no es un asunto biológico, es un asunto de aprendizaje. Y finalmente la permanencia. Permanentemente estamos cuestionándonos y resolviéndonos la pregunta quiénes somos. Y esto, la empresa, es un magnífico lugar para poderlo hacer desde mi punto de vista y es mi campo de batalla donde yo he decidido practicar el coaching. Hay otros, por supuesto. Sí, en este caso, cuando yo hago este énfasis, mi recorrido fue el individuo. No trabajé coaching familiar, pero el individuo, la empresa. Yo fui empresario a los 21 años y pasé de querer hacer la revolución en mayo del 68 a través de la política a tratar de cambiar el mundo a través del mundo organizacional. Pero cuando hablo de lo social, creo que, es decir, no tengo la convicción de que la única forma de que el ser humano se encuentre a sí mismo es empezando por ese sí mismo que se encuentra. Creo que a veces nos encontramos a nosotros mismos a partir de la experiencia social. Creo que cuando de alguna forma abrimos la conversación social, hay un instante en el que no hay sociedad sin individuos. Y sobre todo la palabra clave que yo comparto es comunidad. Cuando esa sociedad la vemos como una comunidad, hay un momento en el que se produce el silencio. Rafael diría el claro. Hay un momento en que aparece el claro y la conversación que tiene que ver con esos otros con los que quiero construir me lleva a decir, ¿y quién estoy siendo yo? Es decir, puedo subir los peldaños individuo, familia, empresa, sociedad, o puedo darme cuenta que en un momento determinado ya no puedo empezar desde abajo, estoy en la sociedad y que desde ahí tenga que bajar, encontrarme, volver a casa, volver al lugar interior donde soy. Hay esos dos caminos. Y por cierto, el concepto del claro es un concepto de María Zambrano, ¿no? En estos libros que tiene fabulosos entre la unión de poesía con filosofía, que a fin de cuentas tiene su propia historia. Pero bueno, hay dos formas de llegar a la casa del vecino, que tengo a mi lado izquierdo, por ejemplo. Una es dar un paso hacia la casa del vecino y estoy en la casa del vecino. Y la otra es dar pasos hacia mi lado derecho y darle toda la vuelta a la tierra para llegar a casa del vecino. Ambos caminos son válidos. Es decir, partir de lo social para reconstruir lo individual o partir de lo individual para recomponer lo social. Hay esfuerzos en ambos sentidos, creo que ambos vale la pena explorarlos. Tú andas por ese camino, yo ando por este otro y creo que ambos hemos tenido éxito en el área de influencia en la que hemos operado, que no basta, pero por supuesto no es suficiente.
pero son dos caminos completamente distintos y complementarios, diría yo. Déjame que haga una precisión no defensiva, sino diciendo que estando de acuerdo en la metáfora, claro, si yo estuviera en el momento uno, qué estupidez dar toda la vuelta para llegar a la casa del vecino dando la vuelta a la tierra, porque estoy ahí. Pero lo que pasa es que en algún momento, Pero es lo que hace Ulises, es precisamente lo que hace Ulises. Es lo que tiene que hacer Ulises. claro, en algún momento yo ya estoy aquí, yo ya estoy en Troya. Sí. Y cuando estoy en Troya, resulta de que puedo o volverme por esta vía o darme cuenta de que es todo mi camino, todo el camino de ir entendiendo por qué me alejé, por qué estamos separados. Sí. Porque cuando estoy al lado, estoy al lado. ¿Por qué Claro, estoy? ¿Por qué pero me...? fíjate, en la parábola del hijo pródigo hay un hijo que se queda, Sí, ¿recuerdas? Y cuando le por reclama supuesto. al hijo que se queda, ¿por qué al otro hijo le pone una bata, un anillo y unas calzas y le mata al becerro? El padre le contesta, es que tú no has tenido mérito, tú siempre has estado aquí. El otro estuvo perdido y lo encontramos. Entonces, pareciera que el camino de que en un momento determinado, cuando estás perdido, que estás en mi metáfora, estás en lo social, puede ser una posibilidad. O sea, para el que estaba perdido, en realidad lo que le pasó fue que en ese estar en un mundo social distinto y desgregado, se encontró a sí mismo. Entonces yo lo que digo es, ¿dónde está en este momento la sociedad? Porque en ese momento en que está la sociedad, puede también encontrarse el individuo. Sí, claro, esa es Y, una manera. y por tanto Y, y hay algo que es distinto al que yo propongo en el mundo de la educación, y es una educación que en vez de enseñarte a buscar empleos, te enseña a vivir con otros, como bueno, algo claro, que es distinto, pero ¿no? tú sabes que la educación ha sido promovida precisamente para dividir, separar en materias que no tienen conexión una con otra. El diario de todos los días que leemos está dividido en secciones. Las empresas están divididas en posiciones, calidad, producción, logística. Diabólicamente no hemos integrado, nos hace falta integrar, remembrar y regresamos al lugar de partida, ¿no? ¿Quién es la Isis que va a remembrar a Osiris para generar a Horus? Estamos entonces en nuestro tiempo y a mí me gustaría, digamos que terminar con algunas preguntas cortas que ayuden a que nuestros amigos que se han estado viendo esta conversación, espero que no nos hayamos aburrido con nuestras metáforas y alguna viso de intelectualidad. Un personaje que admires. Si tú tuvieras que decir algún personaje que para ti sea admirable, ¿a quién citarías? Yo diría que Pablo Picasso y al mismo tiempo es el peor modelo de ser humano. Como artista logró la síntesis del arte que lo antecedió y como ser humano destrozó todo lo que tocó. Un libro que me recomiendes aparte del de Giovanni Papini. La Biblia, el Bhagavad Gita y el Tao Te Ching. Alguien con quien tú consideres que yo debería hablar, porque consideres que tiene muchas cosas que decir. Esas personas que te sientas a su lado y te infunden sabiduría. Mi esposa. Cuando vaya a México, a ver si me lo presentas. ¿Y hay algún mensaje que tú quisieras dejar a quienes nos ven y que además nos van a ver en los próximos días? Porque yo he descubierto que al final de este programa lo interesante es la cantidad de gente que lo ve cuando está grabado, ¿no? Y entonces te das cuenta que ahí se multiplica por 10, por 15, por 20, ¿no? ¿Qué mensaje quisieras dejar para cerrar este encuentro? Que emprendan el camino de vuelta a casa. Uh-huh. Ya es tiempo. Ok. Estamos entonces en la parte final. Yo quisiera
darle las gracias a Alberto Buchó por estar acá, por esta conversación abierta, por haber mostrado su emoción, por haber desplegado las cosas que cree, por haber polemizado, quizá con algunos que puedan pensar de otra forma, por traer sus creencias a este encuentro, ¿no? Yo diría que para cerrar, siempre cierro con algo que tenga que ver con el arte, con un video, con una canción, con música, con poesía. Pero antes diría esto de preguntarnos si todavía es viable la convivencia, el vivir juntos en un contexto de polarización generalizada, casi de guerra civil global, de efervescencias neofascistas por una parte, de efervescencias nacionalistas por otras. ¿Es todavía viable esa convivencia? Desde luego, si yo no lo pensara, no estaría haciendo lo que hago. Pero creo que si alguno de ustedes contesta sí, si es posible, entonces la pregunta que sigue es ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para lo que sea? ¿Qué responsabilidad moral nos cabe como individuos que podemos considerar que estamos en el sector de los privilegiados para poder construir ese mundo en el que queremos estar? Y traigo por acá un par de poesías. Vamos a ver que me gustaría leer, con las cuales terminaríamos nuestro encuentro. La primera se llama Hay cartas. Mis cartas son dudas con porte vagado. Son rocas en fila, pesadas y grises. Son aves sin alas, cofres del alma que mandó la muerte, que envío a tu suerte. Mis cartas son ríos de letras y letras, rosarios de tinta con 5 vocales. Son dulces de niño, rocío perezoso que cae de repente y luego se olvida. Mis cartas son locas, son juegos de azar, paradas de trenes con el mismo nombre, son nido de fieras, jirones de sueño, los más casi mudos de tanto soñar. Mis cartas son simples, mis cartas son rojas, mis cartas son santas, vestidas de espanto. Son cientos y cientos y siempre la misma, pues todas son mías y todas son tú. Y la otra poesía se llama Casablanca y dice: no siempre las cosas que nacen de ti son hermosas. Hay iras guardadas en sacos de olvido, de pronto explosivas con solo un soplido. No siempre tus senos mirando hacia mí son sinceros. Hay tiempos ocultos que habitan tan dentro que brotan fogosos y ahogan mi aliento. Muchos de ustedes no conocen estas poesías, pero ya hoy conocen al poeta. ¿Cómo es escuchar lo escrito por ti en la voz de otro? Sin palabras. Estos son poemas de Alberto, con quienes hemos estado hablando, que tuvo la generosidad de enviarme todos estos archivos que me ha dado para conocerle más, que yo he leído todos sus poemas porque tengo una predilección por ellos, y que me conmovieron y he querido traerlos para que ustedes los conozcan, sobre todo aquellos que aman la poesía, pero sobre todo para hacerle mi regalo a Alberto de recitar lo escrito en una voz distinta de un hombre de un país distinto, con un acento diferente. Gracias de nuevo. Y solo decirles que dentro de
de 2 semanas, en nuestro siguiente jueves, en el episodio 6, tengo un invitado al que tengo un gran cariño. Él se llama José Weinstein, no es coach. Él fue uno de mis coaches, aparece citado en mi libro de Articuladores de lo Posible, cuando era el subsecretario de Educación del gobierno de Chile, y después volví a serlo desde el mismo día en que el presidente Lagos me encomendó ser ministro de Cultura, y que lo que significaba era instalar el Ministerio de Cultura de Chile. Fue una experiencia fascinante. Y pasamos varios años en los que yo fui su acompañante. Cuando lo vean verán que es un hombre tremendamente humilde, alguien de un atractivo enorme como ser humano, ¿no? Y invité a ver si quería que habláramos de lo que está pasando en el mundo hoy, pero sobre todo me interesa que profundizamos también en el mundo de la educación, y estará por acá. Así que recibirán la información para que ustedes la tengan. Y con esto desearles que tengan una buena noche. Si alguno ya es muy de noche para ellos, pues que tengan un buen sueño, porque nos hace falta soñar. Gracias, Juan. Gracias, Sebastián. Gracias sí, a todos. Sebas, gracias que estás por ahí. Entonces, hasta muy pronto, amigos. Chao.